Hola, hola. Estamos en nuestra lectura de 44 semanas, la Biblia completa. Y hoy es la semana 7, día 3, y vamos a hablar de Lucas 9 al 12. Y pues de lo primero que nos habla Lucas 9 es de que habiendo Jesús reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, este llamado de los 12 discípulos no fue solamente para los 12 discípulos, es el mismo llamado que tú y yo tenemos. Sabemos que nuestro primer llamado con el Señor es a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a buscar a Dios en todo tiempo. Y después de esto, pues somos llamados a llevar su palabra, a repartir de eso, de esa presencia del Espíritu Santo que Él nos ha dado, a llevarla y compartirla con las demás personas que nos rodean. Y pues aquí dice, ¿verdad?, que nos dio poder y nos dio autoridad. ¿Sobre qué nos dio poder y sobre qué nos dio autoridad? Pues por ejemplo sobre los demonios. Tú y yo no tenemos por qué estar asustados por ningún ruido que se escuche, por algo que se sienta, por alguien, intimidados por alguien que esté endemoniado, porque tenemos que recordar que el Señor nos ha dado autoridad a nosotros sobre los demonios y también para sanar enfermedades. El Señor constantemente va a estar poniendo personas a nuestro alrededor para que nosotros estemos orando por ellos. Dice su palabra que nosotros somos la luz para aquellos que no han conocido del Señor, para aquellos que todavía están en oscuridad. Nosotros somos esa luz y tenemos un trabajo que hacer, tanto echar fuera a los demonios como sanar a los enfermos. Y cuando les dice que no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas, es que no te tienes que preocupar por qué habrás de vestir, por qué habrás de comer, por dónde te habrás de quedar, porque aquí dice que en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea que no tendrían que andar de casa en casa y de lugar en lugar. Quiero decirte que a donde quiera que el Señor nos llama, cuando Él nos llama, nosotros debemos ser una bendición. Yo constantemente digo que a donde yo llego, la bendición llega, y aunque suene un poco presuncioso, pues la verdad es que yo sé quién llega conmigo, yo sé que el Espíritu Santo llega a donde yo llego, por eso siempre digo que la bendición llega conmigo. Así que asegúrate que cuando el Señor te mande a algún lugar, tú lleves la presencia del Espíritu Santo y te conviertas en esa bendición. Dice, verdad, que ellos saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. A todo lugar que nosotros vayamos, a todo lugar que nos inviten, a todo lugar donde estemos, nosotros estamos portando la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo en persona va con nosotros. Somos llamados a compartir de Él, somos llamados a que si hay alguna persona enferma, nosotros debemos orar por esa persona. Pues el Señor va a estar poniendo esas personas para que nosotros oremos por ellas, para que tengamos misericordia. Un poquito más adelante nos habla de que una vez que regresaron los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Se lo contaron a Jesús, ¿verdad? Y dice que tomándolos aparte, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y si cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
No te sorprendas de que conforme más empieces a compartir del Señor y conforme más empieces a orar y a buscar la presencia de Dios, aparezca gente en tu vida con necesidad de oración, con necesidad, con hambre de la palabra de Dios. Y entonces dice que los discípulos le decían a Jesús, oye, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y resulta que Jesús les contesta, darles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos que los hicieran sentar. Muchas veces el Señor nos va a llamar a hacer cosas sobrenaturales, cosas que a veces en nuestras propias fuerzas vamos a decir, es que no sé cómo, ¿verdad? Si tú me dices, ve y llévales alimento a estas personas y yo veo mis propias fuerzas naturales y digo, no tengo. A veces el Señor te va a llamar a, no sé, a dar ofrendas o a hacer cosas que tú dices, es que no veo cómo yo lo pueda hacer. Pero aquí nos enseña que cuando ponemos las cosas en manos del Señor, Él se encarga de lo sobrenatural. Nosotros nos encargamos tal vez de lo natural, de poner lo poquito que nosotros tengamos y Él se encarga de hacer la obra completa. Es decir, si el Señor te llama a ir a sanar un enfermo, tú tienes que recordar que no se trata de quién tú eres. Pues tal vez tú en tus propias capacidades o fuerzas no lo puedas hacer. Pero tienes que recordar que Jesucristo va contigo. Entonces tú solo vas a ser obediente, vas a hacer la oración. Si Él te dice que impongas mano, vas a imponer la mano, si Él te lo dice. Y vas a confiar en que el que va a hacer el milagro, en que el que va a hacer la sanidad es Jesucristo. Que su Espíritu Santo, su unción, va a llenar a esa persona y va a pasar ese milagro. Así mismo como ellos, ¿verdad? Dice que haciéndolos sentar a todos tomaron los 5 panes y tomando los 5 panes y los 2 pescados levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Nosotros hacemos lo natural, lo que nos toca a nosotros en nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo se encarga de lo sobrenatural. Fue Jesús quien puso los panes hacia el Señor y quien oró y quien los partió y quien los bendijo. Y sabes, cuando tú y yo le servimos al Señor, el Señor nos da tanto que repartimos y aún queda una porción para nosotros. Si nos ponemos a hacer cuentas y números, te puedo decir que no da, ¿verdad? De que de unos pedacitos de panes y que si eran 5 panes, entonces ahora se recojan un gran canasto para cada uno de los que estuvieron repartiendo. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros le damos nuestro pedacito, nos da también porción para nosotros y para nuestra familia. Después Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues ellos le comienzan a decir, algunos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres un profeta que ha resucitado. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Es muy importante que sin importar lo que la gente piense acerca de Jesús o del Espíritu Santo, nosotros nos mantengamos firmes y pongamos nuestra mirada en Jesús. Es muy importante que nosotros conozcamos a Jesús, que si le vamos a servir, que si le vamos a pedir que nos use, nosotros lo conozcamos, sepamos quién es el que está con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues justamente por medio de su palabra, justamente por medio de la oración, por medio de esa búsqueda. Y bueno, pues como ya sabemos que Jesús los había llamado, les dice las siguientes palabras.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, aquí podemos ver que dice que si queremos ir en pos de Él, nos neguemos a nosotros mismos y tomemos una cruz cada día y lo sigamos. Yo no quisiera decirte que aceptar a Jesús en tu corazón va a hacer que ya nunca más vas a tener problemas, que todo en tu vida va a ser paz, porque no te quiero mentir. El único momento en el que verdaderamente tenemos esa paz, ¿verdad? Hasta lo podemos ver en el electrocardiograma, que mientras nuestro corazón lata, va a estar así. Pero solo cuando morimos es que el corazón marca una sola línea. Lo que sí quiero decirte es que hay una gran diferencia entre que nosotros vivamos las circunstancias diarias solos o de la mano de Jesús. Porque mientras una circunstancia que llega a nuestra vida, cuando estamos sin Jesús en el corazón, nos hace pedazos, nos destruye, nos convierte en gente amargada, llena de dolor, cuando estamos en Jesús, esa misma situación es transformada para bien. Dios tiene la capacidad de convertir esas cosas difíciles en fortalezas para nosotros, en bendiciones para otros. Puesto que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una prueba difícil o una pérdida y estamos en el Señor nos da la fortaleza, nos da la paz, nos ayuda a salir adelante en esas situaciones y nos hace de bendición para otras personas cuando están pasando por esa misma situación. Hay una gran diferencia entre vivir las situaciones de la mano del Señor y sin estar de su mano. ¿Y por qué dirá, niéguese a sí mismo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque muchas veces tu carne, tu cuerpo, no va a querer esforzarse. Si a tu cuerpo tú le das a elegir, se va a querer quedar acostado, viendo la tele, comiendo, durmiendo hasta tarde. Pero cuando te niegas a ti mismo, es a veces desde que te tengas que levantar muy temprano a buscar la presencia de Dios. Es desde que tengas que negarle ciertos gustos a tu cuerpo o a tu carne para a lo mejor decir, aunque esto es muy placentero, no voy a pecar con esto, sino que voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas otras veces hasta en el mismo alimento. A veces el Señor te va a mandar a hacer un ayuno y tú vas a tener que negarle a tu cuerpo ese platillo que tanto se te apetece para hacer esa voluntad del Señor. Bueno, y dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque a veces tenemos que poner en primer lugar a Dios. Bueno, no a veces, yo creo que siempre. Tenemos que decir, Señor, lo que tenga que dejar a un lado por seguirte. Y pues sin duda, la verdad es que sí ha habido mucha gente que ha perdido la vida incluso por seguir al Señor, por seguir. Recordemos que aún hay países donde el seguir a Cristo no está permitido.
Y el decir que crees en Jesús es causal de muerte. Muchos sí perdieron su vida, pero la salvaron porque están en una eternidad con Jesús. Y por eso nos dice aquí, pues, ¿en qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve, verdad, esforzarnos tanto y trabajar tanto y hacer tanto y no tener un tiempito para Dios? Dejar a Dios a un lado, olvidarte de Él por estar trabajando, esforzándote y no tener tiempo para Dios. Si esto te va a llevar a que cuando el Señor venga, no te reconozca, porque jamás quisiste tener un tiempo para Él. Pues aquí nos dice, ¿verdad? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Sabes? Incluso a mí me pasaba que por mucho tiempo me costaba reconocer el decir soy cristiana. Y tampoco entendía que ser cristiano significa soy seguidor de Cristo. Tengo una relación con Cristo, porque ser cristiano no se refiere a qué religión profesas. A veces me costaba decir que era cristiana. Hasta que verdaderamente me enamoré del Señor Jesús y hoy se me llena la boca de decir, sí, soy seguidora de Cristo, sí, soy cristiana, no me avergüenzo de mi Señor, aunque puedas pensar que soy religiosa, que tantas cosas que podrían pensar, pero hoy no me avergüenzo, sino todo lo contrario. Hoy busco la oportunidad para que si frente a mí hay un corazón herido, un corazón roto, un corazón que está en tinieblas, si el Señor me da la oportunidad de darle una palabra de sanidad, de orar por esa persona que necesita del Señor, lo aprovecho. Y sé que en su momento el Señor también dirá, ok, esta es mi hija, que no pasará aquello que dice en la palabra, que dice, bueno, si en tu nombre echábamos fuera demonios y sanábamos enfermos, y el Señor Jesús les dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Que no tengamos solo una religión, que verdaderamente le demos el tiempo al Señor Jesús de buscarlo a Él. Y sabes, dice también que unos días después, que como 8 días después, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y que mientras Jesús estaba orando, sí que la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y ahora la verdad que aparecieron ahí 2 varones que estaban hablando con él, que eran Moisés y Elías. Y entonces estos 3 discípulos lo estaban viendo. ¿Y sabes qué me recuerda? Me recuerda cuando leíamos acerca de que Moisés subía a la presencia de Dios y empezaba y pasaba días en oración con Él, hablando con Él, y que cuando bajaba su rostro era resplandeciente. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, se nos nota. Esa es la diferencia entre si nosotros tenemos una religión o si tenemos una relación con Dios. Que dice su palabra que por nuestros frutos nos van a conocer. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿estás pasando tiempo con Dios? ¿Se te está notando ese tiempo que estás pasando con Dios? Porque sabes, también si tu tiempo lo pasas en discusiones, en pleitos, en amargura o con gente amargada, con gente muy negativa, también se te nota. Con quien estés pasando el tiempo, si lo estás pasando demasiado con la televisión, créeme que estás absorbiendo todo eso que te están mostrando. ¿Con quién estás pasando tu tiempo? ¿Con quién estás pasando tu tiempo? Porque con quien pasamos el tiempo se nos nota. Así como Jesús, ¿verdad? Que estaba resplandeciente. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nos acerquemos a Él y que seamos resplandecientes. Quiere cambiar nuestros vestidos por unos vestidos limpios. Y cuando hablamos de cambiar nuestros vestidos, hablamos de que cuando nosotros estamos en el pecado, es decir, estamos cometiendo errores y haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios.
Y creo que no necesito ser muy específica. Cada uno de nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, si estamos mintiendo, si estamos robando, si estamos embriagándonos, lo que estemos haciendo. Eso se nos nota. Y se nos nota en nuestro vestido, ¿verdad? En ese vestido espiritual que se va ensuciando, que se va manchando. Y también cuando pasamos tiempo con Dios, que se va limpiando nuestro vestido. Y así mismo se va limpiando muchas veces nuestra mirada. Porque aún en los ojos se refleja esa bondad del Señor. Podemos engañar muchas veces con nuestras palabras, pero difícilmente podemos engañar con nuestra mirada. La mirada oscura refleja esa maldad, ese rencor, esa falta de perdón, y esa mirada dulce, esa mirada de bondad refleja al Espíritu Santo. Dice que después de ahí, al día siguiente, dice que había un hombre de la multitud, y de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Dice: le dije a tus discípulos que oraran por él, pero no lo pudieron echar fuera. Y Jesús les dice: ay, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y los habré de soportar? Tráiganme al muchacho. Va a haber veces que vamos a necesitar meternos en ayuno, buscar en oración al Señor, porque tal vez va a haber casos que para nosotros sean muy difíciles, pero si mandamos llamar al Señor Jesús, Él lo va a hacer. Recordemos que no será en nuestras fuerzas. Y dice: mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y lo sanó. Quiero decirte que sí, los discípulos, mientras estaban siendo preparados con Jesús, les faltaba fe. Pero una vez que Jesús murió y resucitó y nos dejó al Espíritu Santo, ellos fueron investidos de poder. El Espíritu Santo te da ese poder, te da esa unción que dice la palabra de Dios, que todo lo que la unción toca, todo lo que ese aceite ungido toca, es purificado, es santificado. Dice que le devolvió el muchacho a su padre y que todos se admiraban de la grandeza de Dios. Eso es lo que pasa cuando el Señor hace una liberación, cuando el Señor hace una sanidad. Cuando a veces aquellas personas que sufren de enfermedades mentales y de pronto tienen un encuentro con Jesús, y de pronto viene una persona, a lo mejor una persona sencilla, que ni te estás esperando, pero que resulta que esa mujer o ese hombre son personas que están constantemente en oración con el Señor, imponen mano, oran por la persona y la persona es liberada. Es que la gloria no es para la persona, la gloria no es para ti, para mí, la gloria es para Dios. Porque después de todo, recordemos que nosotros solamente somos ese vasito donde es depositada esa unción del poder del Espíritu Santo. Quien realmente hace esa sanidad y ese milagro es Dios. Sigue siendo Dios quien hace los milagros, sigue siendo Jesús, su Espíritu Santo. También resulta que tienen ellos una discusión y están ellos en el 9:46 de Lucas. Dice: entran en discusión sobre quién de ellos será el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Cuando el Señor nos llama a servirle, Él quiere que lo hagamos humildemente, que no lo hagamos por fama, que no lo hagamos por riqueza, que no lo hagamos por poder,
que lo hagamos por amor al Señor y por obediencia y también por misericordia a las personas. Pues mira, si nosotros lo hacemos por algo personal, muchas veces Dios, viendo esa necesidad de la persona y la fe de la persona, como quiera hace la sanidad. Pero nos puede suceder lo que esta persona que hablábamos, que cuando le dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Dice, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios y sanábamos enfermos. Dice Jesús, no te conozco. ¿Por qué? Porque realmente quien hace las sanidades es Dios. Y Dios usa al que esté disponible. Pero es bien importante que nosotros entendamos la verdad, lo pequeños que somos. Que aunque Dios comience a usarte grandemente y haga grandes sanidades por medio de tu mano, no se te olvide que tú y yo somos bien pequeños, que no es por nosotros, que no es por nuestras fuerzas, que no es por ti y por mí, sino por quien Él es, porque Él es Jesucristo, quien está usando tu vida. Entonces dice que nosotros tenemos que tener un corazón como el corazón de los niños. ¿Cómo es el corazón de los niños? Que todo lo perdona, que todo lo cree, que hay mucha bondad en los niños. Y así podríamos ser el mayor. Porque si intentamos ser el grande, solamente vamos a ser avergonzados. Y también nos habla de algo más, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Dice, porque no sigue con nosotros. Y Jesús les dijo, no se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿A qué se referirá esto? ¿Sabes? Lamentablemente, muchas veces ya siendo hijos de Dios, ya teniendo una relación con Dios, cometemos un gran error, y es el de convertirnos en personas religiosas. Que en lugar de estar, como dice su palabra, que cuando al cuerpo le duele algo, un miembro, todo el cuerpo se duele, nos empieza a faltar el amor y empezamos a juzgarnos, a criticarnos, a estar en discusiones, que no, es que en la iglesia donde yo voy, ahí es donde debes ir, porque ahí el pastor, no, lo que pasa es que la doctrina que nosotros llevamos es la correcta. Es que Dios no viene por una religión, resulta que Dios viene por una iglesia. Y la iglesia somos todos aquellos que creemos en Él, todos aquellos que verdaderamente tenemos una intimidad con Él. Es que Él no viene por tu religión, Él viene por sus hijos, por aquellos que tienen una relación y una intimidad con Él. Entonces muchas veces las personas están perdiendo el tiempo viendo que hay una persona que comienza a ser usada grandemente. Y pierden su tiempo viendo en qué se equivoca, qué dice mal, qué esto, y empiezan a juzgar y hacen hasta videos para difamar, para decir, solamente porque esa persona pues tiene una unción de alguna forma diferente a la tuya. Porque para todo Dios nos usa de diferentes formas. Algunos los usa para hacer sanidades, para hacer milagros, para hacer señales, a otros para enseñar. Mientras que por mano de algunos puedes ver que hay muchos milagros, por mano de otros a lo mejor hay mucha enseñanza, por mano de otros a lo mejor hay mucha adoración. Pero eso no implica que tengamos que estar unos contra otros. Pues aquí se los dice claramente Jesús, ¿verdad? Ellos decían, es que como no son de los que andan con nosotros, les dijimos que no, ¿verdad? Que no anden echando tal vez fuera demonios. O que tú y yo no vayamos a la misma iglesia no significa que no tengamos el mismo Señor. Que a lo mejor
estemos llevando una enseñanza de alguna forma distinta. No significa que debamos estar en contra, al contrario, tenemos que trabajar para nuestro Señor. Tenemos un mismo Señor que es Jesucristo. Y dice también, que un poquito más adelante, ¿verdad? Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Te das cuenta de la actitud de Jesús? Que es nuestro Maestro, que Él es quien nos da el ejemplo de lo que debemos hacer. Jesús pudo haber tenido esa actitud de decir, ¿no saben quién soy? ¿No saben que deberían prepararme el lugar? ¿No saben lo que se van a perder? ¿No saben que yo hago milagros y sanidades y echo fuera a los demonios y sano a los enfermos? Es un placer que me tengan a mí en este lugar. Pero no fue su actitud. En cambio, la de sus discípulos, que todavía no estaban tan listos, así como que, Señor, ¿ya viste cómo te quieren tratar estos? O sea, ya sé que eres poderoso, que descienda fuego y los consuma. A veces así reaccionamos nosotros también, en medio de la religiosidad. A veces andamos por ahí, ya sabes que yo soy un hijo de Dios, te va a ir mal, va a haber castigo sobre ti. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor nos llama a amar. El Señor nos llama a bendecir. Pues Él simplemente dijo, bueno, vámonos a otra aldea. Pero les da una enseñanza. Les falta amor. Y recordemos que si no tenemos amor, no tenemos nada, porque dice su palabra que así podemos tener todas las lenguas y podemos ser bien generosos, pero si no tenemos amor, nada tenemos. Entonces es algo a lo que el Señor nos está llamando, a tener amor. Y siguiendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Que si seguimos al Señor, no sea por conveniencia, sino verdaderamente por amor. Y entonces dice, y dijo a otro, o sea, no a esta misma persona, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos estará llamando, sígueme? Y nosotros decimos, espérame tantito, es que ahorita tengo bastante trabajo. Espérame tantito, es que la verdad yo todavía no estoy listo, yo quiero divertirme un poco más. Un día voy a buscar de Dios, pero todavía no. Pues el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y haz mi voluntad. El Señor nos está llamando, ¿verdad? ¿Qué le vas a contestar tú al Señor si Él te está llamando en este momento? ¿Qué excusa le vas a poner? ¿O vas a ser como Mateo, que dejando su trabajo, que tenía muy buena paga, muy buena remuneración, dijo, sí te sigo? Ahora no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué le contestarías al Señor? Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Esto nos habla de nuestro pasado, porque dice que no mires para atrás. Si el Señor te está llamando a seguirle, llamando a buscarle, no pongas tu mirada en las cosas del pasado, deja ese pasado atrás. El Señor te va a ayudar a resolver aquello que tengas que resolver. Después nos habla que no solamente llamó a esos 12, sino que llama a otros 70. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues si no te has dado cuenta, la mies es todas aquellas personas que no conocen del Señor. Hay muchas personas con necesidad de ser restaurados en su matrimonio, en su salud, en su vida, de conocer del Señor, porque si no lo conocen van a morir y no van a tener esa salvación. Es que a veces nosotros no entendemos la importancia de la salvación, no entendemos que sin arrepentimiento, dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No entendemos que es necesario venir y confesar nuestros pecados y aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros para ser salvos. Es por eso dice aquí que la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces ya conocemos del Señor, muchas veces, ya el Señor está restaurando mi vida, ha cambiado mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, pero yo no quiero compartir del Señor. Pero yo no quiero hablarle a la gente del Señor. Solo quiero para mí. Por eso dice aquí que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que todos tenemos ese llamado una vez que conocemos a Jesús, aún en nuestro trabajo, en la oficina, en donde quiera que estemos. Tenemos esa labor de compartir del Señor. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis, otra vez vuelve a decir, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. ¿Por qué dirá, a nadie saludéis por el camino? Primero dice que no nos preocupemos por lo económico, que no nos preocupemos realmente por nada, pero ¿por qué dirá, no saludéis a nadie en el camino? Es decir, no te distraigas. Tienes un llamado, te he mandado a hacer algo, no te distraigas con los de al lado. No te pongas a contarles todos los planes que el Señor te ha dado, porque muchas de estas personas te van a desanimar. Por eso dice, no saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá sobre vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Muchas veces las personas no entendemos que, por ejemplo, los pastores que le dedican todo el tiempo a sus ovejas, a andarles ayudando a que se resuelvan sus situaciones, a darles consejería, a estar parados ahí en ese púlpito dándoles alimento, y que se ocupan bastante tiempo de sus ovejitas para ayudarlas a salir adelante y a restaurar sus matrimonios y a orar cada que alguien está enfermo y qué pasa. Y luego a veces no entendemos que ellos son dignos de un salario. Y ahí anda a veces la gente chismeando y hablando mal, sin entender esta palabra, ¿verdad? Que dice, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué hacían estos hombres? Les dijo, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves calzado, no te preocupes por dónde vas a dormir, vas a llegar y vas a llevar paz a ese lugar. Si te aceptan en esa casa, quédate. Pero dice, ¿verdad? El obrero es digno de su salario.
Dice, en cualquier ciudad en donde estéis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Dice, en cualquier ciudad en donde entréis y os reciban. Y dice, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Por eso te digo que cuando un hijo de Dios llega a un lugar, la bendición llega. Si las personas deciden aceptar esa bendición, esa paz vendrá sobre ellos y esas sanidades también. Si la persona no quiere escuchar, tú simplemente te regresas con tu paz. Dice más, y en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, mira, tal vez en este momento esta palabra está llegando a ti. Es Jesús tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, quiero entrar, quiero hablarte, quiero darte la oportunidad de restaurar tu corazón, de restaurar tu matrimonio, de restaurar tus finanzas, de restaurar tu vida. Quiero darte la oportunidad de que te enamores de mí y me conozcas. Y tú puedes decir sí, adelante. O tú puedes decir, ay no, qué flojera. Pero no podrás decir que el Señor nunca te mandó llamar, porque te está mandando este video. Está mandando a alguien que ni conoces tal vez, ni te conoce, a tocar la puerta y a decirte, hey, Jesús te está llamando. Hey, Jesús te está mandando llamar. No podrías decir al final de tu vida, es que a mí nunca se me habló, porque por eso el Señor está tocando la puerta de tu corazón en este momento. Y dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, son ciudades, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Es decir, que muchas veces el Señor va a hacer milagros cerca de ti, de una y de otra forma, para ver si tu corazón viene al arrepentimiento. Y si no viene, es justo que te está diciendo esto, ¿verdad? Fuera de que ya hubieras venido al arrepentimiento. Dice, por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando una persona llega a tu vida para darte una palabra de parte del Señor, no lo deseches, porque estás desechando al Señor Jesús. A mí misma me llegó a pasar, jovencita o en diferentes ocasiones, que había un tiempo donde tal vez no era mi tiempo, o tal vez yo no me había podido decidir y llegaban a invitarme a la iglesia o a darme palabra y yo hasta me escondía. No quería. Estaba tan cómoda, pero a la vez tan vacía. A veces tenemos ese comportamiento, pero no entendemos que no estamos rechazando a aquella jovencita, aquel jovencito, aquella persona que viene a tocarte la puerta, sino que realmente estamos rechazando a Jesús, que está mandando a esa persona a hablarnos. Dice que después volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso sucede. Cuando nosotros hacemos una oración por alguien más y el Señor hace esa sanidad, trae gran gozo a nosotros. Cuando nosotros vemos una persona que estaba atada espiritualmente. Es que a veces tenemos la idea de que los demonios son como que traen un traje rojo y tienen cuernos y colas, o que, no sé, que son como un gran animal y asusta.
Pero no, los demonios a veces son algo como aire, que no los puedes ver a simple vista, pero están ahí dentro de la persona. Por ejemplo, cuando un hombre está lleno de celos, lleno de ira, y va y se ve alguna situación y su comportamiento se llena de rabia, de enojo, empieza a hablar tú te puedes dar cuenta que es un demonio que lo tiene atado. Entonces tú vas y oras por él y echas fuera ese espíritu de celos. Y él va a ser libre. Esos son los demonios. No es que lo vas a encontrar con cuernos y cola. Claro, hay ocasiones donde las personas abrieron tantas puertas de pecado, de hechicería, de cosas que ya realmente están poseídos, que ya los ves y están en la locura o ya tienen lo que llamarían trastornos, ¿verdad? En la salud lo llamarías un trastorno. Tiene doble personalidad. O tiene un demoniote ahí que aparece tomando posesión de él. Pero esos demonios tienen que sujetarse. Dios nos ha dado la autoridad para echarlos fuera. En el mundo natural a lo mejor se conoce como una enfermedad, en el mundo espiritual y bíblicamente se conoce como demonios. Y entonces dice, ¿verdad? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada que ellos estaban echando fuera demonios, le estaban dando esos golpes, ¿verdad? Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos que tenerle miedo a los demonios. Nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Cuando habla de serpientes y escorpiones, muchas veces Satanás es representado así. Por eso también tenemos que ser cuidadosos hasta cuando la gente que se hace un tatuaje, ¿qué te estás tatuando? ¿Qué representa ese tatuaje? Porque muchas veces la gente está haciendo pactos en su piel por medio de esos tatuajes. En todo tenemos que ser cuidadosos. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, sí, qué bueno que le estamos sirviendo al Señor y que nos ha dado autoridad y poder, pero lo más bueno es que cuando nos vayamos de esta tierra vamos a ir a esa vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay muchas cosas en la palabra que si solamente las leemos así no vamos a entender nada, pero si el Espíritu Santo nos revela, es ahí que nosotros podremos entenderla. Y dice que necesitamos tener un corazón de niño, porque dice que estas cosas se las revela a los niños, pero también dice que nosotros debemos de tener ese corazón de niños. Y dice que un intérprete de la ley, queriendo aprobarle, o sea, un religioso, le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, dice aquí, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué necesito hacer para tener vida eterna? Es que necesito hacer todos esos milagros y esas sanidades y esas cosas que estamos hablando. Pues serían frutos, ¿verdad? Y sería muy bueno que Dios nos usara de esa forma.
Pero realmente aquí lo que dice es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso te digo que verdaderamente nuestro primer llamado es a tener esa intimidad con Dios, porque no podemos amar a quien no conocemos. No podemos decir, sí, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero si no lo conoces, si nunca has leído su palabra, no sabes de Él, no oras, no platicas con Él, ¿cómo podríamos amar a quien no conocemos? Y dice que esta persona, tratando de justificarse, le dijo, sí, pero ¿quién es el prójimo? Y le dice esta parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote vio a este hombre herido y pasó de largo, no le importó. Asimismo, un levita, que son los encargados de la alabanza, de la adoración, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No le importó. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, sí, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar su palabra, pero tenemos que buscar ser llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, llenos de su amor. Puesto que si no tenemos amor por las demás personas, nada tenemos. Porque resulta que uno era el de la alabanza, el otro era el sacerdote, tenían mucho conocimiento, se supone que tendrían mucho de Dios, pero muy poco amor. Sin embargo, el samaritano, que tal vez lo veían como poca cosa, fue el que demostró tener más amor. Y Dios ve eso en nosotros. Dice que después de esto aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tal vez vamos a tener muchas ocupaciones, mucho trabajo, cosas que tenemos que hacer. Pero aquí dice que María escogió la mejor parte. Es decir, tú y yo también podemos elegir la mejor parte. La parte de venir primero a nuestro Señor. Que nuestra prioridad sea el Señor Jesús. Que sea Él primero y todo lo demás. Dice su palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Que sea Dios quitando todos esos afanes de nosotros. Y aunque en este día vamos a leer Lucas del 9 al 12, en este momento solo vamos a leer 9 y 10 y vamos a hacer un segundo video en unos minutos más para hablar del 11 y 12 para que no sea tan largo. Pero antes de eso, quiero hacerte esta pregunta. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón?
Le has dicho a Jesús, Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad. Si no lo has hecho, hoy es un buen tiempo para recibir esa salvación de parte del Señor. Así que te invito a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora, hoy te entrego mi corazón. Hoy te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Perdóname si muchas veces has tocado la puerta de mi corazón y te he rechazado. Perdóname. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te doy gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy yo soy llamado tu hijo, yo soy llamado tu hija. Gracias por salvarme. Ahora también te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Quiero que no te apartes ni un momento de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme. Te invito a la segunda parte de este video en un minuto más.